Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? Les contamos algunas novedades que se han dado desde aquí, desde la legislatura, en donde la Comisión de la Niñez se reunió para tratar lo que fue este asesinato del conductor de la línea 45 en Guayaquil. El responsable, un menor de 14 años, ante lo cual se está proponiendo reformas al Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, COPINA. Al respecto, la presidenta de esta mesa legislativa, Pierina Correa, señaló que sí existe una sanción para los menores de edad, pero que lo que se buscaría es dar las herramientas necesarias para que estos menores no sean captados por las bandas criminales quienes los están utilizando para que puedan cometer los delitos. Escuchemos lo que mencionó. Es importante conocer desde las convenciones internacionales lo que tenemos, la forma en que tenemos que actuar en el caso de niños, adolescentes, menores, infractores o en conflicto con la ley. Corresponde al libro 4 del Código Orgánico de Protección Integral a niños, niñas y adolescentes. Por si acaso, yo también en algún momento al inicio del análisis del COPINA me preguntaba, bueno, pero si cometen el mismo delito, ¿por qué no sentenciarlos a las mismas penas? Y aquí hemos tenido dentro del proceso de análisis tanto a jueces especializados en justicia penal adolescente y también a organizaciones internacionales que hacen trabajo, inclusive en el Ecuador y en otros países de la región, de acompañamiento a los adolescentes infractores que han sido sentenciados por delitos mayores, no solo durante el cumplimiento de la pena, sino también posterior a ella. ¿Cuál es la diferencia? Con el adulto se aplica la justicia punitiva, es decir, de castigo, ¿ok? Y ahí hay un catálogo de delitos, desde robo pues hasta asesinato, femicidio, secuestro, violación, etcétera, que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal con sus respectivas penas máximas. En el caso de los adolescentes se habla de justicia restaurativa. ¿Cuál es la diferencia? Por si acaso, no crean que un adolescente, como el caso del chico que se está investigando, que tiene 14 años, que asesinó al conductor del bus, todos vimos los videos ayer, no es que no se lo va a sancionar, o sea, se lo detiene, se lo juzga, se lo condena y cumple una sentencia en función del delito cometido. En este caso, un asesinato a sangre fría, la condena máxima es 8 años de internamiento, es decir, de encarcelamiento, si lo quieren poner así. ¿Cuál es la diferencia? No va a La Roca, no va a El Turi, no va a la cárcel número 4 o a la Tacunga, va a centros de adolescentes infractores donde se desarrolla una serie de actividades de acompañamiento, acceso a educación, atención en salud, acompañamiento psicológico, pero antes de todo eso, parte de lo que tiene que hacer ese adolescente que cometió un delito es, primero, reconocer que cometió el delito, reconocer que el cometimiento de ese delito tiene afectación para terceros, más graves o menos graves, en este caso la pérdida de una vida y todo lo que eso significa para la familia, y que tiene que haber un proceso de restauración, ¿ok? Entonces, y de reparación, perdón. Entonces, todo eso, un juez especializado, y es una de las cosas que estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura, tiene que decidir en función del delito cometido, así como en los adultos, si hay atenuantes o agravantes, en qué condiciones lo hizo, el entorno del que proviene el chico, otras consideraciones. ¿Por qué? Porque como justamente estamos hablando en este momento en la sesión con la Defensoría del Pueblo, ningún niño nace siendo delincuente, ningún niño nace siendo criminal. Se vuelve criminal, se vuelve delincuente por las condiciones en las que se desarrolla su vida. Entonces aquí estamos fallando todos. Está fallando el Estado con la atención y los servicios que tiene que desplegar para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de ese niño y la cobertura de todas sus necesidades. Está fallando
la sociedad ecuatoriana, porque también tenemos familias desestructuradas, fracturadas, sin acceso a educación, a salud, una serie de cosas. Entonces un conjunto no es tan sencillo como decir masacrenlo, condénenlo, mándenlo a la cárcel, etcétera. Es decir, Niño de no hay 14 cambio, no hay años. cambio, legisladora, no hay cambio, se mantiene tal cual está en este momento, no habrá más sanción para los menores infractores, los menores asesinos, como en este caso. A ver, existen las convenciones internacionales de las cuales somos firmantes y ratificantes como Estado, y eso qué quiere decir que tenemos que enmarcarnos en lo que dice estas convenciones internacionales, y en el código está puesto hasta el momento las penas máximas de hasta 8 años. 8 años es la tercera parte de la condena en un caso similar en un adulto, que es de 25 años. Y esto también se hace con legislación comparada. Es decir, ok, nosotros somos Ecuador. ¿Cómo se están manejando estos temas en Argentina? ¿Cómo se están manejando estos temas en Colombia, en Perú, en Brasil, en otros países? Para ver cuál es el error. El error que cometemos todos es pensar que como son menores, no les va a pasar nada. Sí les va a pasar. Y lo que les pase, dependiendo del delito, infracción o contravención cometida, puede terminar con ellos en el equivalente a una cárcel, que es el centro de adolescente infractor. Pero solo 8 años. Máximo. Eso señalan las Pero convenciones. eso hace que se vuelva a repetir el escenario a pocos días, quizás. A ver, siempre es un riesgo, pero no es el hecho de que no haya faltas. Y por si acaso, a nivel internacional se ha comprobado que el incremento de las penas no reduce el cometimiento del delito. Por si acaso, es una estadística a nivel internacional. Y yo respeto a quienes están proponiendo el incremento de las penas. Sin embargo, con un afán de disuadir el cometimiento del delito. Entonces, no vamos a resolver el problema de los adolescentes infractores o que vulneran la ley con incrementarle las penas o mandarlos a las cárceles. Pónganse ustedes que son adultos, tienen 40 años, ponerles una condena de 8 años no es mayor tiempo, pero a un chico de 14 años, mandarlo a una institución, privarlo de la libertad por 8 años, saquen los cálculos y realmente les estamos quitando un amplio porcentaje de la vida. No estoy defendiendo el que delincan los asesinatos y nada. Mi solidaridad con la familia del hombre asesinado, pero tampoco es tan cierto que tengamos los números enormes de adolescentes criminales. Por si acaso, y para información de ustedes, el Ecuador es el país con la menor cantidad de adolescentes en conflicto con la ley que están en centros de adolescentes infractores, y el número, 360 aproximadamente, no corresponde ni al 1% de los adultos encarcelados, que sí los engañan, que sí son fácil presa. ¿Por qué? Porque ante las carencias, aquí hemos tenido chicos, nosotros no trabajamos en memoria, hemos tenido chicos que ya han cumplido sentencias, por ejemplo, y nos han contado las experiencias buenas y malas que han vivido en los centros de atención de adolescentes infractores. Pero ¿qué pasa? Si uno va a los barrios a conocer las realidades de donde surge mayoritariamente el chico que es captado, muchas veces, ¿qué nos dicen? Mira, entre vivir 30 años en la miseria, en la extrema pobreza, muchas veces sin tener que comer, sin tener acceso a educación, salud, etcétera, etcétera, prefiero vivir 2 años intensamente, porque ellos están conscientes de que en cualquier momento el muerto puede ser él. ¿Me explico? Pero prefieren eso. Miren cómo será la situación de extrema, que prefieren ese riesgo continuo a seguir viviendo en extrema pobreza. Entonces, toda la sociedad ecuatoriana y el Estado ecuatoriano con todas sus instituciones tenemos que hacer también un mea culpa, porque les digo, los niños no nacen criminales, se hacen o son víctimas fáciles de las bandas del crimen organizado, justamente por su alto grado de vulnerabilidad. Hoy el niño tiene 14 años, va a ir seguramente a un centro especial, él va a cumplir 18 años, en ese momento, ¿a qué centro irá? ¿A uno para mayores No. de alto riesgo, de alta peligrosidad, o No. va a seguir en un centro No, especial? existe, él hasta que cumple los 18 años estaría detenido en un centro de adolescente infractor. Una vez que llega a lo que antes se conocían como los correccionales, luego de cumplir 18 años ya no puede estar en ese centro, pero tampoco va a La Roca. Pasa a otro centro en el que tiene que terminar su condena y en el que sigue teniendo el acompañamiento de educación, de salud,
de psicólogo, de trabajo social. ¿Para qué? Para generar las condiciones y que esos chicos, aquí tuvimos, como les digo, uno de ellos se está graduando ya de psicólogo porque tuvo acceso a la universidad. Hay otros que guardan más resentimiento porque fueron cambiados de un centro a otro sin siquiera decirles por qué. Entonces, cada niño, cada adolescente, cada menor es una realidad particular que debe ser analizada así. No justificamos el cometimiento de ningún crimen, pero no solucionamos el problema masacrándolo, ni mandándole, incrementándole las penas o mandándolo a cumplir su condena en un centro de adultos. Y si no, veamos lo que están pasando en los centros de rehabilitación social, entre comillas, en este momento, donde vemos masacres nunca antes vistas. O sea, hay un proceso de descomposición social que tenemos que tratar de revertir entre todos, reconstruir el tejido social para que todos nuestros niños y adolescentes tengan las oportunidades de labrar su propio destino, de acceder a condiciones de desarrollo personal, profesional, familiar, y eso lastimosamente en nuestro país al momento no existe. También existieron otras voces, entre ellas del Partido Social Cristiano. A nombre de ellos, Vicente Tallano también mencionó que es necesario reformar algunos cuerpos legales. Es momento de tomar una decisión que cuide a la sociedad en general. Y hablando de la responsabilidad penal de menores, 3 temas sencillos. Lo primero, hay que revisar la edad para el procesamiento. Hoy, a partir de los 12, tiene que ser a partir de los 14. Segundo, hay que revisar el procedimiento en función de la sanción y de las medidas, porque la medida más grave es una medida de internamiento que tiene un tiempo determinado y la propuesta está encaminada a que puedan ser sancionados con mayor dureza, es decir, por ejemplo, con 12 años de una pena privativa de libertad, que el tiempo que sea necesario sea cumplido en el centro de privación para menores y luego sean trasladados a un centro de mayores de edad, porque definitivamente, hablando de la pérdida de una persona, también se está afectando la paz y la integridad social. Es una discusión difícil y dura, pero esta Asamblea no puede rehuirle esa discusión. Es una discusión que ha sido bastante agotada en la Comisión de Justicia. Si bien es cierto, la comisión que trata los derechos de los menores y adolescentes tiene la capacidad de hacer la reforma de ese cuerpo legal, es necesario que lo hagamos y no podemos seguir perdiendo tiempo. De lo contrario, ¿las cosas se pueden ir de las manos? Bueno, yo creo que ya están idas de las manos y necesitamos no solo cambiar la legislación, esto pasa también porque existe un plan de trabajo. De nada va a servir el solo cambio, la rigurosidad, tanto en la ley penal como en la ley de los adolescentes infractores, en el marco legal de aquellos, si no tenemos un plan de trabajo precisamente para que hayan los centros de privación adecuados que garanticen la rehabilitación. Es decir, legislador, ¿la propuesta está ya en análisis para que sean los 12 años o se la va a presentar? Es un tema que ya se discutió mucho hace 2 meses en la Comisión de Justicia, están las actas de la discusión en la comisión, pero esa reforma no solo venía por parte del Código Orgánico Integral Penal, sino necesariamente el Código de la Niñez y Adolescencia, porque ese tiene un capítulo que trata a los menores infractores. Entonces, en resumen, primero, la edad tiene que estar entre 14 y 16, 14 hasta 17. Segundo, las sanciones tienen que ser mucho más amplias en cuanto a los años que pueden ser interpuestos. Y el tratamiento, una vez que cumpla la mayoría de edad, si falta un tiempo por cumplir, tienen que ir a un centro de rehabilitación para mayores. Eso podría salir de la Comisión de Justicia. Sí, pero necesariamente tiene que reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahora, la presidenta dice que no, que de acuerdo. Ajá. Bueno, es que es una decisión del Parlamento. A ver, aquí el Parlamento tiene que tomar una decisión y si tenemos que llevarlo al Pleno, el Pleno tiene que decir mayoritariamente adecuar ambos cuerpos legales, reformar el uno, el Código de la Niñez y Adolescencia, y adecuar el Código Orgánico Integral Penal. Nosotros tenemos que tomar una decisión como país en este momento y tenemos que cuidar a los ciudadanos. Cosas como las que sucedieron en Guayaquil el día lunes, no solo que alarman, sino que indignan y preocupan y que vamos a esperar que esto siga siendo recurrente. Hay una realidad que no podemos ocultar. Los menores de edad están siendo utilizados no solo por el crimen transnacional, por las bandas de a pie para cometer delitos porque precisamente encuentran en ellos una salida rápida de la cárcel que luego termina generándose en impunidad. Las diferencias políticas e ideológicas no pueden estar sobre darle soluciones desde la Asamblea al país. Y hay una agenda de trabajo aprobada en el mes de diciembre del año 2023 que necesariamente tiene que cumplirse y en función de eso tenemos que trabajar. Por otro lado, los temas complejos como por ejemplo los legisladores que tienen inhabilidad,
responsabilidades y que no puedan ser parte del Pleno, pues obviamente tendrán que resolver ante la justicia, ante las instancias administrativas sus problemas y mientras tanto tendrán que actuar sus alternos. Aquí pasa por un principio de responsabilidad de todas las bancadas legislativas y sin duda alguna, en cuanto al trabajo, hay que esperar el día domingo el resultado de la consulta popular. Eso también va a alterar el trabajo o el plan de trabajo aprobado por la Asamblea porque hay 90, 60 días para hacer implementaciones fundamentalmente a la legislación penal. Pero todas las bancadas están de acuerdo en no sobreponer su ideología política sobre la agenda legislativa. Bueno, es un tema que se lo discutió con claridad y lo propusimos y esperamos que esa sea la temática. De hecho, creo que así se está dando. El día martes no tuvimos ninguna complicación más allá que el legislador en cuestión se hizo presente en la Asamblea, pero no ingresó al salón del Pleno. Tuvimos una conversación con todos los jefes de bancada precisamente para precautelar que la Asamblea trabaje y no se convierta en un circo. ¿Cómo están las conversaciones presidente, por favor? Por respeto y antigüedad. Asambleísta, con todo lo que está pasando, entonces el COIP ya se quedó ahí, se archiva, no va a haber posibilidades de volverlo a tratar. Bueno, sí, yo creo que lamentablemente esa reforma penal está caída en términos sencillos y tenemos que ser responsables. El Parlamento tiene que afrontar las consecuencias de no haber podido sacar esa reforma penal, porque hay que decirlo, con el país me refiero. Y segundo, esperemos el resultado del día domingo de la consulta popular. Hay muchas temáticas que son literalmente calcadas de los temas que estaba discutiendo la Asamblea Nacional y hay que avanzar. Y todo aquello que no sea parte de ese proyecto, ese proceso de reforma como consecuencia de la consulta, tiene que ser presentado. De hecho, nosotros como bancada, las 6 aliados, estamos trabajando. La próxima semana vamos a volver a presentar un proyecto con temas complementarios que en su gran mayoría fueron parte de ese primer paquete que no fue aprobado por la Asamblea. El PSC ha ratificado por varias ocasiones su apoyo a la consulta popular. La crisis energética que actualmente vive el país, ¿considera usted que puede empañar los resultados de nuestro apoyo está dado a coincidencias con la necesidad de eliminar la prohibición y tener contratación por horas, con la necesidad de que se dé garantías a los inversores y si hay una diferencia con el Estado, tengamos arbitraje internacional y fundamentalmente coincidencia con los temas de seguridad, porque son temas que hemos venido defendiendo desde hace mucho tiempo y por eso hemos dicho que vamos a votar sí en esos 3 conceptos. En cuanto a la crisis energética, la situación es grave, es complicada y en este momento lo que nos toca como país es demandar un plan de acción y claridad, un plan de acción, saber qué va a pasar para poder resolver los problemas por la falta de generación y por otro lado, claridad sobre todo para el sector comercial pequeño, mediano y grande, que los horarios de racionamiento queden claramente establecidos y no haya sorpresas, precisamente para que todos podamos programar nuestra vida y la actividad productiva del país. El propio presidente la ha removido del cargo por atender esta situación, entonces lamentablemente al no haberse tomado medidas correctivas en cuanto a la generación o a las formas alternativas de poder generar, hoy estamos viviendo las consecuencias de una mala administración de la ministra de ese ramo. Bueno, más allá de aquello, creo que en este momento lo responsable, Vicente, es exigirle al país respuestas y claridad. Respuestas de cómo vamos a resolver y claridad para podernos programar, porque lamentablemente es lo que nos queda. Tenemos que ser realistas y prácticos. Y ahí estábamos escuchando a algunos legisladores que trataron durante esta comisión de la niñez aquí en el Legislativo este tema específico de los menores que están siendo utilizados por grupos de delincuencia organizada para cometer delitos. Uno de ellos precisamente el lamentable caso del conductor de la línea 45 que se dio este día lunes. Con eso nosotros retornamos, ustedes tienen más desde estudios. Corape informa. A ver, existe una contradicción, creo yo, respecto de la posición que tiene el Defensor del Pueblo y lo que tenemos muchos asambleístas aquí, en la Asamblea Nacional, respecto de cómo debe verse la justicia restaurativa. Nosotros estamos de acuerdo, los asambleístas que estamos, digamos, oponiéndonos a la oposición que tiene la Defensoría del Pueblo, creemos que tiene que existir un régimen especial
de juzgamiento para adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos atroces, y también cuando estos adolescentes pertenecen a las bandas criminales de acuerdo a los registros policiales que existen. Para el defensor del pueblo hay que mantener el estado de las cosas tal como están. ¿Qué es dable eso? En principio se está discutiendo, estamos trabajando el COPINA, el nuevo código de la niñez, y allí se está discutiendo efectivamente esto. Y nosotros queremos promover que se establezca un sistema, un régimen especial cuando existan estos dos elementos fundamentales: delitos atroces y estar vinculados a las bandas criminales. El caso del asesinato del conductor de la línea 45 de Guayaquil en los últimos días ha sido la expresión clara de cómo funcionan las bandas criminales. Reclutan menores de edad porque saben que los menores de edad tienen un régimen especial de juzgamiento, y eso no puede mantenerse. Siguen asesinando a toda la ciudadanía de a pie, al trabajador ecuatoriano, por el hecho de trabajar, por el hecho de estar. Ya le robaron, ya le quitaron todo, se regresan y le meten un tiro en la cabeza. Ahora, el defensor. Defiende la justicia restaurativa, que hay que promover el espacio de familiar, que hay que promover los espacios. Perdónenme, estamos ante una emergencia nacional. El crimen organizado se nos está tomando todo. Hay que evitarlo, y la forma de evitarlo es promoviendo juzgamientos sensatos. ¿Cuál sería eso que ustedes están planteando como juzgamiento sensato? Para que no sean incrementar penas. ¿Cómo nos puede explicar? A ver, estamos planteando que para el caso de adolescentes de entre 14 y 18 años se establezca una justicia especial de juzgamiento, que no va a ser que se los juzgue como adultos tampoco, pero sí diferenciados a los que son menores, en dos casos: delitos atroces y cuando los delincuentes estén vinculados a las bandas organizadas. ¿Cómo se aplicaría eso? Hay que hacerlo a través en el nuevo código que se está trabajando dentro de la comisión. ¿Endurecer la pena? Endurecer la pena para los reclutantes, que eso sí es claro, hay que también establecer eso claramente. ¿Cómo sería juzgado el chico? Exacto, es eso. Tendría que ser hay que establecer un régimen especial, todavía en discusión, es decir, endurecerle la pena sin duda, pero tener claro de que no puede ser juzgado como un niño y tampoco como un adulto. Ahora, legislador, como para que quede claro y no genere confusión exactamente. Por ejemplo, con este caso, digamos que este caso sucede después de la aprobación del COPINA y el COPINA establece lo que usted plantea. ¿Cómo podría, en el ejemplo, ser juzgado este menor? ¿Iría a la cárcel? ¿Estaría en un centro de a ver, menores? para eso tenemos que un poco dar un contexto. Discúlpeme tengo que dar un contexto. La justicia para los menores de edad en el actual Código Orgánico Integral Penal y en el CONA se establece que tiene que ser una justicia restaurativa, es decir, no buscar la punibilidad. Ok, estamos de acuerdo, pero ante las circunstancias en las que se encuentra el país, necesitamos establecer una justicia que esté entre lo punitivo y lo restaurativo, para que pueda efectivamente sancionarse ejemplificativamente al menor de edad que comete delitos atroces o que pertenece a las bandas criminales, y al mismo tiempo no ser juzgado tampoco como un adulto. No, se encuentra en discusión, digamos, todavía el planteamiento. Se ha generado en los últimos días realmente este pensamiento, esta posición. Pero nos sorprende mucho que todavía quieran ciertas autoridades mantener el estado de las cosas como si no hubiera pasado nada, como si el Ecuador no estuviera en emergencia y como si el Ecuador no estuviera en guerra. Y eso hay que dejarlo claro, no podemos continuar. Una de las propuestas podría ser, por ejemplo, establecer una sanción más fuerte, que el menor, mientras cumpla la mayoría de edad, pase en un centro de rehabilitación y cuando salga tenga que cumplir más años de cárcel. Sí, se habla precisamente de una posición mixta, ¿no? Está en discusión, no puedo todavía emitir un pronunciamiento respecto de eso, pero se está discutiendo que no puede seguir siendo como está en este momento. Bueno, no es solamente el último hecho. Hay años atrás, meses atrás han ocurrido hechos similares y estamos conscientes de que las reformas que deben hacerse en el sistema penal del Ecuador deben hacerse para que sancionen también a los menores infractores. De hecho, nosotros presentamos una reforma en la ley antivacunas que iba enfocada a fortalecer o endurecer las penas para los menores de edad, ¿no? Desde luego que siendo menores de edad
dependiendo de la pena o de la cantidad de años que tengan que cumplir, mientras sean adolescentes, iban a estar en un sistema de rehabilitación y cuando ya pasen de la adolescencia a cumplir la mayoría de edad, pasaban al sistema penitenciario convencional. Pero eso debe hacerse. Yo sé que hay muchas personas que defienden este tema, sobre todo en la protección de los derechos de los niños, de los adolescentes, pero sí tenemos que buscar alguna manera que permita que no solamente sean sancionados quienes infringen la ley, sino aquellos que captan a los menores de edad para utilizarlos. Como saben que las leyes son endebles para los menores de edad, los captan, los capacitan y los hacen gatilleros. Lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador y eso tiene que también reforzarse, aunque ya está tipificado en el Código Penal, pero tiene que reforzarse. Pero ¿no será necesario sancionar al que cometió el hecho? A ambos. Es decir, de una forma diferente. Bueno, primero ya existe en el Código Penal la forma de sancionar a aquellas personas que, digamos, capacitan y captan a los menores de edad con mínimo entre 15 y 20 años. Es decir, sí hay una sanción ya en el Código Penal, pero finalmente lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque ellos no se dejan coger. Y lamentablemente los que sí están en evidencia son los menores de edad. Entonces, otra de las maneras con las cuales nosotros creemos que esto puede ser, digamos, cortar de raíz este problema es que aquellos menores infractores cumplan su pena correspondiente, la primera parte en un sistema penitenciario para menores de edad y la segunda en el sistema convencional. Bueno, primero organizando al Estado, y creo que uno de los temas importantes de esta ley es la creación del Sistema Nacional sobre Ciberseguridad, que lo va a presidir el Ministerio del Interior y va a estar conformado por varias entidades como la Fiscalía General del Estado, Judicatura, Secretaría de Inteligencia, etcétera, para poder darle orden al tema del manejo del ciberdelito en el Ecuador. Segundo, creo que es importante establecer que el ámbito de esta norma también acoge a las personas jurídicas de derecho público, a todo el sector público, cuanto al sector privado. Todo el sector privado también está protegido por esta ley y también tiene la obligación de dar cumplimiento a las normativas que se establecen para una organización adecuada. El combate a los ciberdelitos, el poder dar un marco regulatorio, sobre todo al trabajo que se realiza en cuanto a al combate contra el terrorismo digital, por ejemplo, el ataque para las bases de datos a las entidades públicas, cubrir precisamente el tema de los ordenadores y las bases de datos del sector público. En las instituciones financieras también existen muchos ataques cibernéticos y, por supuesto, evidentemente esto hace que tengamos que tener una norma regulatoria que combata también al ciberterrorismo, que también es un tema que lamentablemente estamos abocados en estos tiempos en el mundo. Así que creo que es una norma que está acorde a los tiempos, establece el marco regulatorio, insisto, que nos da orden en el Estado, sobre todo como Sistema Nacional de Seguridad Digital. ¿El tema de inteligencia artificial también? El tema de inteligencia artificial se lo toca en temas como definiciones, establece la necesidad también de la regulación por parte del Sistema Nacional para que el Presidente de la República en el plazo de 180 días emita el reglamento a detalle sobre los temas de el manejo en estos temas específicos. Pero se toca el tema también de inteligencia artificial a efectos de darle orden. Lo primero que tenemos que establecer es darle orden. En el país no ha existido una normativa que establezca cómo se va a manejar los procedimientos en el ámbito de aplicación de la ley y en el objeto de la ley para precautelar a los sistemas informáticos públicos y privados. Ahora, legislador, con lo que está pasando en el país, vuelve nuevamente al análisis el tema de la imputabilidad de los menores, tomando como referencia lo que pasó con este muchacho que asesinó al chofer del bus en Guayaquil. Acá en la Asamblea hay temas que podrían permitir que ellos sean sancionados de otra forma. ¿Es o no necesario que sean más radicales las leyes y las sanciones para ellos? Mire, el principio legal establece la inimputabilidad de menores de edad. Nuestra legislación históricamente en el país ha sido muy clara en establecer que hay un régimen especial de sanción a aquellos menores de edad
que cometen delitos. Personas que son menores de edad y que cometen delitos tienen un régimen especial establecido tanto en el Código Penal cuanto en la Ley de Ejecución de Penas. Establece el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad también un régimen especial en centros de reclusión especial. El tema pasa, yo creo que no pasa tanto por el endurecimiento de penas en el caso de los menores, sino más bien el hecho de la atención que el Estado tenga que dar en el ámbito social, poder preocuparse más en establecer y bajar la tasa de desnutrición infantil, primero. Segundo, el tema del acceso a la escolaridad. La deserción escolar en el país es muy alta. El tema de la pobreza, que sigue siendo una deuda pendiente de los últimos gobiernos. Entonces creo que no se trata aquí de endurecer las penas porque tenemos un caso en particular, sino se trata de ver el tema en su contexto y lamentablemente el Estado queda debiendo. Pero son otros tiempos y aparentemente hace falta esos cambios más drásticos. Yo no comparto aquello, mi posición no es esa. Yo creo que un tema del fortalecimiento de la norma para poder llevar adelante una sanción a menores de edad, igual que el tratamiento de las personas mayores de edad, no es la solución. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Asambleísta, le quería consultar. La situación del Ecuador se ve completamente difícil ante la situación entre México y Ecuador. Ahora se suman los cortes energéticos. ¿Esto será suficiente para que la consulta popular se caiga? Mire, creo que el peor enemigo del gobierno ecuatoriano en este momento es el propio gobierno. Y creo que el presidente debe tener primero la calma y la inteligencia emocional para entender de que en este momento el país necesita energía, el país necesita salir del estiaje, necesita salir del abandono al que ha sido sometido el sector termoeléctrico en este país. No hay soluciones, vemos demasiadas improvisaciones, así que si es que el día domingo tiene un revés, como parece que lo va a tener en las urnas, al menos en ciertas preguntas, de la información que tuvimos acceso esta mañana, evidentemente el responsable va a ser directamente el propio gobierno. El jefe de campaña por el no es el propio gobierno. Al decir el día de ayer, por ejemplo, que no van a existir más apagones, y horas después su propio ministro de Energía encargado establece un comunicado indicando que vienen los apagones. Es decir, yo creo que el hecho de hablar de una desconexión de energía eléctrica, que es como lo ha bautizado el gobierno a los apagones, no demuestra otra cosa que no sea la desconexión que tiene el gobierno con la realidad del pueblo. Yo creo que el presidente debe tener tranquilidad, debe poner paños de agua fría a los problemas del país, ser menos visceral, tener más inteligencia emocional y manejar los temas con mucha más prudencia. El presidente Cronfle dijo hace pocos instantes que no se deben mezclar el tema de la consulta popular con la coyuntura energética. Discrepo completamente. La popularidad del presidente de la República va de la mano del éxito o no de la consulta popular, y el que diga lo contrario está viviendo en otro planeta. El presidente de la República plantea una consulta popular para poder establecer temas necesarios en el tema de seguridad, de acuerdo. Esos temas ya estaban siendo tratados aquí en la Asamblea. Lamentablemente el señor presidente de la Asamblea no los ha puesto en el Pleno. Y si la popularidad del presidente cae, también cae pues el tema de la intención del voto a la consulta popular. Por lo tanto, ¿cómo no se van a mezclar los dos temas cuando lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador es escándalo tras escándalo, problema tras problema, todos los días? Y vemos a un sector energético ineficiente, vemos a un sector de la política pública, de sectores estratégicos del país absolutamente ineficiente, que lamentablemente el que termina pagando la factura es el señor dueño de la tienda, la persona que tiene su pequeño negocio. Eso terminan pagando las personas con 6 horas diarias de apagones. ¿Cómo no va a influir aquello en el ánimo de la gente para votar el día domingo en las urnas? Es decir, es directamente proporcional. Creo que el señor presidente de la Asamblea hace una lectura equivocada con todo respeto. ¿Y amerita que se le llame a juicio político a su ex ministra? ¿Fue renunciada y encima un juicio político, legislador? Yo creo que la ministra el día de ayer, cuando dejó sus funciones, dijo: yo no tengo la culpa de los problemas políticos del presidente, e inmediatamente todo el Estado le cayó encima en el Ministerio de Energía. Creo que hay que tomar las cosas, insisto, con calma. Hay que revisar exactamente cuál ha sido la actuación de la ministra, que creo que ha sido evidentemente bastante pobre su actuación en materia de administración pública, y sobre la base de eso establecer los actos de fiscalización al que tiene derecho la Asamblea. Pero, insisto, en este momento creo que lo urgente que tiene que hacer el Estado ecuatoriano, lo que tiene que hacer el jefe de Estado, el presidente Noboa, es buscar la forma de darnos luz a los ecuatorianos. Y lo único que está haciendo es que nosotros saquemos una vela.
Una vela para poder iluminar esta oscuridad a la que nos ha metido el gobierno y una vela para ponerle a todos los santos rogando que el presidente se calme. Entonces, ese es el problema que estamos viendo en el país en este momento. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? ¿Hay la posibilidad de solicitar información después de la consulta? Ha dicho el presidente Kronfle, por ejemplo. Mire, yo creo que este rato estamos en un ambiente preelectoral y el ambiente preelectoral establece la necesidad precisamente de que todos tengamos claridad de lo que nos vamos a jugar el domingo en las urnas. Yo creo que si le generamos más poder a un presidente que no tiene la suficiente inteligencia emocional para poder seguir manejando los destinos de este país, va a ser muy riesgoso. Que el primero en calmarse sea el presidente de la República. Y el país se integra, les saludamos desde aquí, desde la Asamblea Nacional, para comentarles algunas novedades. Una de ellas, que el titular del Legislativo, Henry Kronfle, se refirió sobre esta crisis energética que estamos atravesando desde el fin de semana. A propósito de eso, dijo que desde la Asamblea se va a pedir un proceso de fiscalización a las autoridades y exautoridades. También ha señalado que va a mantener una reunión con los representantes del Servicio de Rentas Internas para ver cuál es la afectación al momento de los pequeños comerciantes, de aquellos que necesitan el servicio de energía eléctrica para facturar. De la misma manera se refirió a lo que es al momento la situación entre Ecuador y México. Ha dicho que desde la Asamblea se ha pedido nuevamente que se puedan restablecer estas relaciones. Escuchemos lo que mencionó. Bueno, correcto, pero a ver, la ley no resuelve por sí solo. La ley es un marco para que la gestión resuelva el problema. Y la gestión no puede resolver el problema de manera inmediata, porque la crisis energética es una crisis heredada, no es una crisis creada por este gobierno. Hay que decirlo con la sinceridad del caso. Por eso es que hay un juicio inclusive contra el exministro Santos Alvite, que ya se aprobó, digamos, en el marco de la Comisión de Fiscalización para ser tratados en el Pleno. Este no es un problema nuevo, es un problema muy preocupante. La falta de mantenimiento de la infraestructura, del crecimiento de la oferta energética basada en el crecimiento que requiere la economía para poder producir. Y estos convenios que supuestamente en un momento dado gastamos tanto en infraestructura energética para poder exportar energía, y nos vimos en una situación que por estiaje, por fenómenos de la naturaleza, ahora tenemos que importar energía, y ese mismo fenómeno los tienen los países vecinos, por los cuales también tienen que suplir a su país primero antes de tratar de suplir al Ecuador. Entonces estamos en una verdadera crisis. Esto es un tema sumamente importante.
tendremos que llamar más adelante. Hoy hay un ministro encargado, ustedes saben muy bien lo que ha pasado en estos días. Una vez que se estabilice el ministerio, que pase la consulta popular, tendremos que hacer las gestiones como Asamblea Nacional justamente para que con transparencia se nos indique cuál es la situación del parque de generación energético en el país, cuáles son las medidas que se van a tomar, si van a haber barcazas, si van a haber otras medidas, como hay medidas en los desiertos, en el Medio Oriente, etcétera. ¿Cómo se va a resolver esto de manera urgente? Porque los ecuatorianos necesitamos que esto se resuelva de manera urgente, primero por las vidas, porque cuando hay cortes energéticos, y pasó cuando comenzó esto, hace un tiempo atrás, que no había ni siquiera energía para los centros de diálisis. Imagínense ustedes, ciertos hospitales. Entonces, ¿quién hace la coordinación? ¿Cómo los negocios, por ejemplo, van a facturar si no hay energía? Y las facturas hoy en día son electrónicas. Entonces, hay muchas cosas. Vamos a hacer un pedido durante el día de hoy. Yo voy a conversar, por ejemplo, con el SRI. Es algo que tengo ahorita en mente, porque cómo van a ser los negocios que les cortan la energía, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en Guayaquil, en el casco comercial, por ejemplo, que es una hora de corte que tuve acceso esta mañana. ¿Cómo van a hacer esos negocios para facturar? Si las facturas son electrónicas y no hay luz. Entonces, ¿qué van a cerrar los negocios? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, las pérdidas que hay. Y perdónenme, por eso comienzo con las pérdidas humanas, porque eso es lo principal. Y luego las pérdidas económicas, y no estamos para darnos el lujo de no trabajar en este país y de encima perder y no poder facturar por las condiciones que existen en este momento debido a esta situación sui generis de que no hay luz en el Ecuador. Entonces vamos a tratar de todas estas cosas aclararlas, pedir información para que sean las diferentes ramas del Poder Ejecutivo las que informen con claridad cómo se va a hacer ante esta situación sui generis, cómo se van a resolver los problemas de todo esto. Dígame, Vicento. La República dice que es un sabotaje. Preocupan esas declaraciones, por supuesto. Si las hace el presidente de la República, yo confío en que haya algo de información atrás de esto. Esa es la verdad. Yo no puedo dudar de lo que está diciendo el presidente de la República, pero sí va a ser importante aclarar a qué significa este sabotaje en materia de que las investigaciones, o ahora con un ministro encargado y próximamente con un nuevo ministro, quién estaba dando las órdenes de corte, si eran esas órdenes necesarias en el momento que se estaban dando, cómo se estaba haciendo la coordinación para hacer los cortes de luz en diferentes partes del país, cómo se determinaban las horas del corte de luz en diferentes áreas del país, dónde está el instrumento técnico para la toma de ese tipo de decisiones. Eso es lo que yo creo, Vicente, que se tiene que aclarar al Ecuador para esclarecer esta situación, porque realmente es muy preocupante lo que está pasando. ¿Y cuestionable la postura de Colombia en torno a no querer vender energía a Ecuador? Miren, yo no me voy a meter en los asuntos internos de Colombia, tengo que ser súper respetuoso y más como presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Entiendo que hay un problema porque también allá hay estiajes y entonces tienen que resolver su problema. Yo no creo que esto esté ligado, sería una barbaridad que esto esté ligado a un tema político. Señor presidente, ¿cómo evitar que esta coyuntura energética no empañe los objetivos que busca esta consulta popular de este domingo? Es decir, son dos cosas diferentes. Yo no mezclaría las cosas, señores. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el arbitraje internacional con los cortes de luz en este momento? O sea, tratemos de no confundir las cosas. Yo creo que la población está clara que la consulta popular apunta hacia temas de seguridad, que son muy importantes para acabar con la corrupción que vive el Ecuador, y en ese sentido no mezclemos las cosas. Yo hago un llamado para que la población estudie las preguntas. Yo tengo mi posición personal, pero que la gente estudie las preguntas, porque en el fondo creo que las preguntas son buenas para el Ecuador si se logra que pasen todas las preguntas por parte de la población. ¿Consultaba eso, señor presidente, porque hay sectores políticos que ya dicen ante la crisis energética vota no? Bueno, señores, esas son barbaridades. Esos juegos políticos, discúlpenme, no tienen presentación. Creo que los políticos deberíamos ser personas sumamente serias, que reflejemos a la sociedad que con inteligencia y con el cerebro y no con el hígado se tiene que actuar y hablar. Entonces, no sé quiénes son esos políticos, pero que hago yo un llamado a mantener la cordura y entender que justamente la consulta popular es buena para el país. Deberían de ganar todas las preguntas, porque eso es lo que requiere el Ecuador, y no mezclar una cosa con otra. Presidente, ¿hacia dónde apuntará el Partido Social Cristiano para reconformar la nueva mayoría aquí en la Asamblea Nacional luego de la ruptura y del anuncio de que la Revolución Ciudadana será oposición al gobierno? Mire, yo no represento al Partido Social Cristiano, yo represento a la Asamblea Nacional. Yo tengo que ser imparcial con todos los partidos políticos porque mi representación sobrepasa al Partido Social Cristiano. Para eso hay un jefe de bloque, en este caso el doctor Vicente Tallano. Lo que sí le puedo decir es que como presidente de la Asamblea
voy a actuar de manera ecuánime, de manera justa, de manera equitativa y siempre todos los partidos políticos tienen la apertura para hablar con el presidente de la Asamblea. Ustedes pueden ver, y es público, que en los plenos de la semana pasada, del jueves y del martes, del día de ayer, he reunido a los jefes de bancada en el estrado de la presidencia para conversar con todos, para hacerles con transparencia saber la situación que se está viviendo, para pedirles cordura, para pedirles, por favor, conciencia, esta asamblea está para resolver los problemas de la gente y no para estar debatiendo los problemas ideológicos entre los partidos políticos. Aquí estamos, no nos eligieron para eso, discúlpenme un segundito, no nos eligieron para eso, nos eligieron para resolver los problemas de la gente y creo que la asamblea lo ha demostrado. Mire usted, el día jueves se aprobó una ley con 86 votos, cuando se pensaba que aquí ya no se iban a aprobar leyes. Ayer se aprobaron 2 resoluciones, una en la mañana y una en la tarde, una ligada a adherirnos a un convenio internacional de ética y de turismo y la otra en la tarde justamente para fiscalizar los abusos en niñas, niños y adolescentes, y ambas resoluciones se aprobaron por unanimidad, lo que le indica que la Asamblea Nacional sigue trabajando coordinadamente entre todas las bancadas, con respeto entre todos, no ha habido ningún tipo de show de ninguna naturaleza, se ha trabajado con seriedad y la Asamblea va a seguir, yo le puedo garantizar como presidente que la Asamblea va a seguir trabajando, va a seguir aprobando leyes y van a continuar las cosas como han estado. 17 leyes en menos de 5 meses, señores, y 2 ratificaciones de tratados de comercio. La Asamblea va a seguir haciendo su trabajo en esa línea, con el respeto entre los asambleístas y entre las ideologías y entre las bancadas políticas. Eso es lo que hemos acordado en estas 2 reuniones públicas, más la reunión que tuve el día de ayer con los diferentes jefes de bancada en el marco del Consejo de Administración Legislativa. Hemos conversado y hemos acordado inclusive otros programas sociales que lo van a conocer más adelante. Presidente, yo Muchísimas quería saber gracias. cuál es su postura en torno a la situación de México y Ecuador. Mire, yo soy respetuoso del orden constituido de cada país. Para mí, y yo he sido claro, mi posición es exactamente, y por eso retuiteé la posición del Partido Social Cristiano en este sentido, que es muy clara. No creo que se le deba dar asilo político a alguien que tenga sentencias inclusive en tribunales ordinarios. No creo que se le deba dar asilos políticos, las embajadas no son para eso. Yo he estado en el servicio diplomático, para eso no son las embajadas, señores. Y por el otro lado, creo que la estrategia de aprender al señor Glass se podría haber hecho fuera de la Embajada de México sin violentar la Convención de Viena. Esa es mi posición. Esperemos que las cosas se resuelvan porque esto no es un problema entre pueblos, esto es un problema entre gobiernos, hay que decirlo tal cual. El pueblo de México es un pueblo hermano nuestro. Yo quiero mucho a México, muchísimo, y creo que esto se debe resolver a la brevedad posible. Y una vez que se agoten los canales de la Cancillería ecuatoriana, y si es que llegase a no resolverse por los canales de la Cancillería ecuatoriana el problema, hemos propuesto también poderlo hacer, una vez agotados esos canales, a través de la diplomacia parlamentaria, que es otro canal diplomático que podemos utilizar, pero que esperamos primero que se resuelva y se resuelva rápido por los canales de la Cancillería. Desde la Asamblea Nacional, el tema México, Ecuador, tomando en cuenta de que la Comisión de Relaciones Internacionales inició un proceso de fiscalización, se declaró en reserva y no se conoce nada. Bueno, hay información pública en el marco de eso y hay información reservada. Yo tuve que intervenir en la Comisión de Relaciones Internacionales por pedido de algunos asambleístas. Ustedes saben que como presidente de la Asamblea yo no me pertenezco a ninguna comisión, no estoy en ninguna comisión ni puedo ocupar puesto en ninguna comisión. Tuve que intervenir porque más allá de que hubo información que se pueda publicar y por eso la sesión era abierta, era pública, había información que había determinado la ministra Palencia, que era de carácter reservado, y la comisión tiene la facultad a través de su presidente de declarar en cualquier momento la reunión con carácter reservado. Como habían muchos asambleístas ahí, pues ustedes saben muy bien, hubo una situación, yo llegué, se llegó a un acuerdo en el sentido de que, más allá de los miembros de la comisión, se tengan a 2 asambleístas representativos de cada bancada, salgan por supuesto los asesores, la gente que estaba ahí, había mucha gente que, discúlpenme, no sé qué hacían ahí, que inclusive ponía en riesgo la presencia de todos por el tema del aforo, hay que respetar los aforos, pero que se estaba haciendo una disputa, se manejó con altura.
y se llegó a un consenso para que se vote la apelación del presidente. No tuvo los votos, regresó el presidente Jonathan Parra a la presidencia, comenzó la sesión, no se quiso de alguna manera respetar, voy a decir esa palabra, el acuerdo de estar 2 por bancadas y por lo tanto se tuvo que suspender. Y se convocó esa misma comisión ya con el carácter reservado de manera virtual, que había más control para el acceso, el día viernes de la semana pasada. No tengo conocimiento porque entiendo que es con carácter reservado, no he querido interferir. Estamos esperando más adelante algún pronunciamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales, pero hay que manejarse con mucha prudencia, porque hasta el momento ni el Senado de México ni el Congreso Mexicano de Diputados ha hecho un pronunciamiento como instituciones. Entonces solo ha habido pronunciamientos por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales, creo que en este caso del Senado mexicano. Entonces esa misma prudencia tenemos que tener nosotros, porque como les digo, agotados los canales de la Cancillería, ojalá se resuelvan por hoy y si no, pues tendremos que agotar los canales de diplomacia parlamentaria. Ahí estábamos escuchando al titular del Legislativo, Henry Kronfle, quien se refería a esta crisis energética, también la situación de Ecuador con México, acerca también de esta nueva conformación de las bancadas legislativas de una mayoría y las reuniones que han mantenido con las mismas. Es el informe que les hemos llevado. Con esto retornamos. Corape informa.